Buenas, les estoy dejando ahí unos mensajitos en el chat, no sé si los ven. Mientras esperamos unos minutitos más que se terminen de sumar los que habían dicho que podían hoy en este horario. Yo por lo menos acá no tengo acceso a ningún chat, pero no sé si hay algo más que tenga que tocar. Bueno, fíjate que a tu izquierda tenés unas opciones que son una manito para pedir la palabra. Sí, a ver, la Después, veo. a ver, yo les voy a compartir la pantalla, que es otra cosa que podemos hacer. Ahí ustedes deberían estar viendo mi pantalla, ¿no? Como yo estoy sin audio, aparece la letra de mi nombre nomás. Pero el primer iconito que tienen a la izquierda es para compartir la pantalla de cada uno. Por supuesto que no es buena idea hacerlo todos juntos porque, bueno, vamos a colapsar la comunicación. Pero sí puede ser muy útil para, digamos, en algunos casos puntualmente hacerlo. Por ahí después lo vamos a usar para mostrar alguna cuestión del aula. El segundo iconito es Bien, la manito, sirve para pedir la palabra cuando, digamos, por esta cuestión de optimizar el flujo de los datos y no interferir con el audio, apagamos el audio, por ahí para pedir la palabra usamos la manito. Y cuando perfecto. por ahí el audio no funciona o hay mucho delay o lo que sea, digamos, no se nos escucha, bueno, tenemos el chat como una alternativa para comunicarnos, que obviamente no es lo ideal porque la idea de la videoconferencia es justamente trabajar con audio y con video. El video a veces lo podemos prescindir en la medida que no haya cosas que necesariamente requieran ser vistas, ¿no? Por ahí vamos a intentar abrir el video de todos en un momento para vernos las caras, nada más, pero después lo vamos a apagar para que vaya más fluida la conexión. Eh, Bien, Así que bueno, eso a grandes rasgos. Ustedes todos en principio van a entrar con el audio apagado, que es ese microfonito tachado que les aparece cuando ingresan, y ustedes sí. pueden, digamos, eh, desmutearse o digamos, abrir su micrófono para empezar a hablar, ¿sí? O bien pedir la palabra y lo hago yo, pero Buenísimo. bueno. Bueno, Leti acá dice que es su primera videoconferencia. No se han puesto la mayoría el nombre en el link cuando entraron, así que me va a costar un poco identificarlos. Fíjense, mientras esperamos, que vamos a esperar 2 minutos más nomás, y arrancamos. Si pueden, en la configuración, ustedes tienen la posibilidad de eh, acá en sus ajustes cambiar su nombre. Entran por defecto con ese nick que les pone Jitsi, pero bueno, para que nos identifiquemos más fácil está bueno poner el nombre ahí. Fíjense los que han entrado sin su nombre, si pueden cambiar eso, así nos vamos reconociendo. Bueno, está donde dice más acciones. ¿Para qué vamos a hacer esto? Sí, en el menú, la primera opción, que es la del perfil. Bueno, acá tengo mi, y Ah, ahí tengo que cliquear y buscar, o tengo que ir a setting. no, ahí donde estabas, que es donde yo entré Sí, en recién, mi. en el Sí, menucito este, que tiene los tres puntitos, en tu nombre, lo que aparezca con tu nombre ahí, haces clic y tenés varias pestañitas. acá está. Sí, Probablemente estés en la primera, profile, nombre. tenés que ir a profile, exacto. Ahí está, ya lo encontré. Incluso donde dice más, fíjense que pueden configurar el idioma para ver en español, ¿no? Bien, perfecto. También tengo que poner mi email, me lo pide ahí. No es imprescindible. No, Bueno, porque, bueno, mientras vamos arrancando,
Esta herramienta, Jitsi, es una herramienta de videoconferencia de software libre que tiene, digamos, la ventaja, por un lado, de que no me requiere ni que cree cuenta, ni que, eh, ni que me baje un cliente, ¿no? Es decir, un programita que tiene que estar instalado en mi computadora o en mi teléfono para que la videoconferencia se pueda realizar. Eh, entonces, eh, la única cuestión es, digamos, cuando yo la he probado con mucha gente, por ahí se resiente un poco la comunicación. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va hoy, ¿sí? En gran medida depende de la conectividad que cada uno tenga en el lugar donde está haciendo la videoconferencia. Ven que algunos de ustedes aparecen en rojo. Eso significa que su conexión está como un poco lenta. Pero bueno, vamos a ver si nos están escuchando bien. En principio no deberíamos tener problema. Y lo que les voy a pedir es que mantengan apagados sus audios mientras no quieran hablar, obviamente. Así podemos trabajar mejor. Bueno, acá Marianela dice que está con problemas con el micrófono, es algo que obviamente siempre pasa justo cuando uno más lo necesita. Pero bueno, te esperamos, Mari, y si nos estás escuchando, por ahí por el chat podés intervenir. Bueno, ¿les parece que vamos arrancando? Perfecto, listo. Yo ahora apago el micrófono. Dale, bárbaro. Bueno, en realidad esta videoconferencia no tenía un objetivo demasiado específico, salvo, bueno, por un lado que ustedes hicieran una experiencia con la herramienta, que es algo que particularmente en la universidad nosotros trabajamos bastante sobre la idea que en la medida de lo posible se practican instancias sincrónicas de comunicación con los estudiantes de distancia, porque entendemos que eso, digamos, promueve al menos un par de cuestiones que nos interesan. Una tiene que ver con personalizar un poco la experiencia, sobre todo cuando no ha habido una instancia presencial como la que nosotros tuvimos el 3 de octubre, ¿no? Es decir, ponerles caras y voces a las personas que estamos participando en un curso a distancia. Piensen por ahí que muchos estudiantes de distancia en cualquier nivel educativo se inscriben, empiezan a cursar y llevan adelante las materias sin haber visto nunca a sus profes o a sus compañeros, más que por la información que tienen en el aula y, digamos, las interacciones que van construyendo ahí, ¿no? Que son principalmente de texto o eventualmente una imagen fija en donde se ve a las personas, ¿no? Por eso también es tan importante editar el perfil y poner algo más de información sobre cada uno. En este caso nosotros sí tuvimos una instancia presencial, aunque fue, digamos, bastante acotada, pero bueno, nos hemos visto las caras. Igualmente esa es una función que nos parece importante de las videoconferencias, la que nos permite de alguna manera ubicar a las personas en sus contextos desde los cuales se están conectando, digamos, con la experiencia de estudiar a distancia. Y por otro lado también porque la videoconferencia en algunos casos, que quizás pueda ser nos hace salvar algunas dificultades que puedan estar sucediendo en el aula y que sean difíciles de canalizar por las vías textuales, ¿no? Entonces por ahí, no sé, sé que hay un material teórico que es más o menos complejo para los estudiantes, bueno, entonces instalo opcionalmente una videoconferencia para
conversar, escucharlos y ver, no sé, cuáles son las dificultades que por ahí no pueden no estarse expresando de forma escrita, en donde uno tiene que ser de alguna manera un poco más claro, más concreto, y por ahí le va a costar, bueno, manifestar algo que es un poco más indefinido, impreciso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que quería comentar de lo que hemos visto hasta ahora es que, bueno, y acá Marianela también podrá complementar, pero en principio lo que nosotros vimos fue que en la primera semana no tuvieron prácticamente dificultades con lo que les planteaban las actividades, pero en la segunda semana sí aparecieron un conjunto variado de dificultades, y probablemente nosotros nos equivocamos, digamos, al olvidarnos de que básicamente el perfil de la mayoría de ustedes es un perfil que nunca ha usado el aula en modo editor, ¿no? Entonces, bueno, había algunas cosas que dimos por supuestas y que a ustedes les costaron, a varios, por lo que comentaron, les costó descubrir. Entonces, por ahí yo lo que quería ahora era nada más que sintetizar algo que seguramente la mayoría ya descubrió, pero que es que básicamente el aula virtual es un tipo particular de lo que se conoce como sistemas manejadores de contenidos, o CMS, en este caso un tipo específico de CMS que se llama LMS, Sistema Manejador de Aprendizajes, ¿no? Que tiene básicamente dos interfaces, ¿no? Una es la que, a ver si les puedo compartir la pantalla, se las estaba compartiendo, ¿no? Pero si les puedo compartir. Lo que les quiero compartir. Ahí están viendo la pantalla del campus. En este momento yo solo veo la pantalla en negro, A ver. no hay nada. Veo que, por ejemplo, al lado de la manito hay dos pantallas, uno a la derecha, otro a la izquierda de la manito. ¿Hay algo que acceder ahí o nada? No, digamos lo que, porque eso sería para que vos compartas tu pantalla. No, Ah, bien. pero a ver, Es porque no. interesante saber cómo lo estás usando también. Claro, por eso es lo que quería ver que estaban viendo ustedes. Porque la idea es que me En este deje, momento estoy viendo una L, nada más. sí, que es, bueno, y ahí, Nada, sigue pantalla negra. pero con la L, No, ya sin la L. no, entonces no, bueno, no nos da la conexión, evidentemente, no nos, Eso estuve revisando, la conexión dice deficiente. sí, no nos está dando la conexión para compartir la pantalla. Sí. A ver, en este momento estamos siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conectados. Bueno, lo que podemos hacer es, yo interrumpo acá, así esto no me empeora. Lo que podemos hacer es que ustedes lo abran en sus compus, ¿no? Esto es algo que ustedes ya han hecho. Bien. Yo solo lo que quiero es sistematizar una cosa que por ahí pueden haber hecho, digamos, intuitivamente, pero que, digamos, es algo que no explicamos el día del presencial porque de algún modo, bueno, no,
No habíamos tenido la experiencia previa de trabajar con un perfil que tuviera menos experiencia editando y fue algo que básicamente no pensamos que iba a representar un problema. ¿Qué es esto que les estaba contando? Este manejador de contenidos de aprendizaje, el LMS Moodle, ¿sí? Tiene dos interfaces. Una interfase a la que uno accede cuando se loguea con su usuario y su contraseña como estudiante o como participante de un curso, que es como probablemente muchos de ustedes han entrado en contacto con Moodle hasta este momento. Y una segunda interfase, que es la interfase de edición, que esto es algo que comparten todos los manejadores de contenido de este tipo, ¿no? O sea, como puede ser un blog, como puede ser Facebook, Twitter, Wikipedia, ¿sí? Son, digamos, es una característica compartida por todos estos tipos de programas, las de tener una interfaz en la que yo puedo leer y hacer algunas actividades acotadas, que en general como los estudiantes se relacionan con Moodle, y una interfaz en la que con más permisos yo puedo modificar el contenido o incluso, bueno, construirlo desde cero, ¿no? ¿Qué es lo que en Moodle en general va a ser un usuario con perfil de profesor? ¿Qué es el usuario que ustedes tienen en su aula de práctica? Bueno, una de las primeras cosas que notamos fue eso, que les costó a muchos identificar cómo empezar a trabajar en el aula de práctica y al mismo tiempo distinguir que en el aula general que compartimos todos, ustedes tienen perfil de estudiante, por lo tanto, bueno, es el perfil al que están más habituados, pero en la otra aula son ustedes los que hacen y deshacen todo, ¿no? O sea, nosotros estamos ahí solamente para poder mirar lo que van haciendo y eventualmente acompañarlos o ayudarlos en algo eh, que les pueda hacer falta. Entonces, bueno, yo estuve revisando hoy la mayor parte de las tareas que ustedes tenían que entregar ayer y en general no hubo mayores dificultades, si bien, bueno, por ahí la cuestión del mover los mensajes del foro, eso sí es algo que no todos pudieron hacer, eh, pero digamos, a pesar de las renegadas iniciales, lograron armar los dos foros y darles alguna identidad diferenciada también. Por ahí una cuestión, digamos, a conversar es cómo les pareció, cómo les resultó la actividad de tener que construir la netiqueta, ¿no? Como digamos, si habían tenido ustedes alguna reflexión previa o experiencia previa sobre eso. Porque bueno, esto también es algo que en general surge de ese contrato pedagógico que comentábamos en el presencial que se renegocia en las aulas virtuales, ¿no? La netiqueta es una de las cosas en las que yo defino, bueno, cómo voy a manejar este canal de comunicación, qué puedo esperar acá, qué mensajes, qué no hacer en este canal a los fines de mantener, digamos, el objetivo del canal funcionando, y que es algo que en muchos casos se va consolidando con el uso, ¿no? O sea, hay cosas que ya las sabemos, como por ejemplo que no es buena idea escribir largo para la pantalla porque nadie lee. Eso es algo que, bueno, no hace falta hacer la prueba, porque casi sin lugar a dudas no nos va a ir bien si no le ponemos coto a las intervenciones en los foros. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la tolerancia a la pertinencia en los temas, en las intervenciones, o incluso en esto de los mensajes directos, los mensajes grupales, que a veces hay grupos en los que hay, bueno, límites más laxos y hay otros grupos que son como muy estrictos
por la cantidad de gente, por la cantidad de mensajes, bueno, digamos, hay ciertas variables que hacen que esos acuerdos puedan ser más flexibles o más estrictos en su cumplimiento o en el establecimiento de las pautas, ¿no? ¿Me escuchan bien todos? Sí, por lo menos no se corta. Se escuchan otros ruidos, Sí, pero no soy platos, yo. respiraciones, No soy yo movimientos, esos ruidos. Miren, a ver, voy a ver si puedo puertas que mutear. se abren y se cierran. ¿Quién está hablando en este momento que no veo? Por ejemplo, Maricel, ¿tenés Sí, abierto tu micrófono? ¿Vos sos la que está hablando? Porque no, Ah, no, no, yo no bueno. estoy hablando, lo tengo abierto, pero no, no. Bueno, lo voy a La que estaba cerrar hablando, porque hace interferencia. Ah, ahí está, buenísimo, lo cerraste vos. Bárbaro. la que Por- hablaba recién soy yo, Cristina Garay, pero No hay apago problema, el no hay problema, micrófono. porque estabas hablando, pero los ruidos que escuchábamos me parece que era Maricel. Maricel y su coyuntura de fondo. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, rápidamente y mientras ustedes van pensando que si hay algo que quieren consultar o comentarnos, yo les cuento que la sección que viene, la unidad que viene del curso es probablemente la más complicada de todas. O sea que váyanse preparando para armarse de paciencia. Y además hay otra cosa que yo también, bueno, nos dimos cuenta que generaba cierta confusión y la hemos corregido, que es que ustedes tenían ejemplos entre los recursos que tenían en la unidad que estábamos trabajando ahora, la de comunicación, que eran precisamente eso, ejemplos, no eran actividades que ustedes tenían que realizar. Ustedes tomaron el foro social para comunicarse entre ustedes, lo cual está perfecto, pero el foro académico, hola, lo que tenían que hacer ahí, no, o sea, lo que se planteaba ahí era un ejemplo de uso del foro académico que no es algo que tengan que hacer, ¿sí? No es parte del curso, sino que es un ejemplo. Bueno, le agregamos ahora apenas yo empecé a detectar ese problema, le agregamos en el título y ahora han quedado separados como los materiales que sí ustedes tienen de referencia o de ayuda para realizar las actividades, de aquellos que son simplemente ejemplos de lo mismo que ustedes tenían que hacer en sus aulas de práctica, ¿sí? Esa dinámica la vamos a manejar a lo largo de todo el curso, o sea que bueno, esto vale la aclaración porque no es solo en este caso, sino que van a encontrar otros casos, lo que vamos a empezar a trabajar ahora, que es lo de seguimiento, en donde también van a encontrar un conjunto de recursos que son ejemplos, no son actividades que ustedes tienen que hacer, sino son implementaciones con ejemplos de cursos reales, ¿sí? Que no son temáticamente vinculados con este, y después van a encontrar lo que sí son puntualmente recursos de ayuda o de estudio respecto de los temas o de las actividades que hay que resolver puntualmente en esta unidad. Marianela dice, te leo Marianela para que todos sepan. Dice Marianela, una cosa importante es que los foros, los mensajes y el contenido en general estaría bueno hacerlo de manera de prueba, porque hay muchos que se dedican mucho a discutir cuestiones de foros que son solos de prueba. Sí, bueno, es exactamente un poco lo que yo estaba diciendo. Independientemente de que, digamos, a los recursos que hay adentro del aula, ustedes, digamos, como en el caso del foro social, le pueden dar el uso que ustedes quieran, digamos, no hay ningún problema con eso. Lo que sí les avisamos, porque, digamos, en algún caso me parece que apareció la consulta, es que, por ejemplo, en el foro académico, que la actividad que está planteada no tiene nada que ver con este curso, no es una actividad que ustedes tienen que hacer.
Las actividades están dentro de esa categoría que se llama actividades o prácticas, ¿sí? Esas son las actividades del curso. Lo demás son ejemplos. Ahora directamente las separamos, los materiales para estudiar de los ejemplos para que no se confundieran, porque notamos que varios estaban un poco confundidos con eso, y así nos vamos a mantener en las siguientes unidades. Bueno, y lo que les iba a decir ahora, la parte de seguimiento es un poco la que les puede resultar más difícil de todo lo que vamos a trabajar, porque es probablemente la que de la que no tengan experiencia ni siquiera en otros manejadores de contenido que puedan haber usado antes, como puede ser un blog o alguna red social en la que ustedes han accedido a su interfase de administración o de edición. Que es el equivalente al activar edición de Moodle, ¿no? Que con esa experiencia previa quizás algo rápidamente pudieron relacionar o conectar, ¿no? Bueno, el seguimiento se vincula, haciendo un paralelismo con estas otras experiencias que puedan tener por fuera del aula, con básicamente toda la información estadística que les puede dar una plataforma sobre lo que hacen los usuarios adentro de ella. ¿Hola? Sí, ¿me escuchan? Sí. Listo, ya está. Sí, te escuchamos. Pongo en modo. Dale. Entonces, Moodle tiene un sistema bastante sofisticado para hacer seguimiento, que nosotros además lo combinamos con otras herramientas externas para poder ir de alguna manera sintetizando, resumiendo aquellos aspectos de las estadísticas, de los informes del aula que nos interesa mirar en particular, ¿no? Entonces, por un lado, ustedes van a tener que ahora crear una tarea. La tarea van a ver que es una herramienta de Moodle a la que es importante que le dediquen tiempo para entender cada una de sus opciones. Ahí la documentación de Moodle es bastante exhaustiva, ya sea la documentación que puntualmente aparece en cada una de las opciones. Acá no duden cuando se les van presentando preguntas al momento de crear una tarea en su aula respecto de qué implica cada una de las opciones. No duden en consultarnos si algo no lo comprenden, ¿no? Porque las tareas son bastante versátiles precisamente porque sirven para hacer cosas muy diversas, con muchas definiciones o, bueno, mucho más generales y para tareas no tan precisas, ¿no? Entonces ustedes van a tener que crear una tarea, van a tener que participar en la entrega de la tarea de un compañero para que puedan ver cómo se visualiza el calificador o el evaluador que tiene Moodle de las tareas que se han entregado. Y nos van a tener que entregar a su vez una planilla que se puede descargar desde el calificador con la actividad de sus estudiantes. Acá entonces de nuevo, en las aulas de práctica, ustedes van a ser profesores en sus pestañas y estudiantes de las pestañas de sus compañeros, ¿sí? Acá la idea es que se autoorganicen para que en cada una de las aulas haya por lo menos un par de entregas en cada una de las tareas, de modo que puedan ver esa actividad. Si no tuvieran esa cantidad de entregas, avísennos a Marianela o a mí para que nosotros redistribuyamos o bien hagamos nosotros la entrega solo para que ustedes puedan ver la participación, una participación más abundante cuando revisen el calificador y bajen su planilla. Bueno, además de eso van a tener que compartirnos esa planilla como un documento compartido de Google Drive
Y van a tener que revisar también en otra tarea los informes de actividad de los estudiantes en relación a un recurso específico que ustedes hayan puesto en el aula. Bueno, son todas cosas que les van a llevar probablemente un rato cada una de ellas para descubrir, digamos, cómo se trabaja con las opciones que les van a ir presentando cada una de las herramientas. Nosotros hemos hecho ahí pequeños instructivos, pero acuérdense que por ahí la fuente más detallada de información sobre Moodle es la propia ayuda de Moodle, ¿no? O sea, nosotros acá lo que estamos intentando reconstruir es cómo nosotros nos valemos de estas herramientas que están presentes en el aula a los fines de llevar adelante un tipo de estrategia de seguimiento que es la que venimos implementando en las experiencias a distancia que hemos hecho hasta ahora en la universidad, que obviamente, digamos, puede haber otras, ¿sí? Pero justamente lo que estamos haciendo en este caso es una práctica puntual en base a unos recursos que están presentes en el aula. Bueno, dicho esto, yo no quiero ocupar mucho más el micrófono, literalmente, y me dicen ustedes si hay algo que quieren comentar, consultar, así tenemos unos minutos para charlar un poco también. Bueno, hola a todos, no sé si me escuchan. Mi nombre es Leticia, yo había levantado la manita, recién estaba probando. Yo quería hacer una consulta eh, con respecto a lo de los tipos de foros. Cuando creamos los foros, yo terminé consultando porque no podía moverlos y para darle cierta dinámica creé un foro que no me permitía, por ejemplo, mover los mensajes del lugar. En mi consulta es, en el caso de las actividades, ustedes nos van a especificar qué tipo de actividades, cuáles son los requisitos con los que las tenemos que crear, o va a quedar a nuestra libertad, digamos, las tareas. No, sí, está buena la pregunta. En el caso de lo que vos detectaste de los foros, en no todos los foros se puede, no todos los tipos de foros se puede hacer el movimiento de mensajes, ¿sí? Entonces probablemente vos has usado un foro que por sus características no te deja hacer el movimiento de mensajes. Sí, En el... en ese caso hay que configurar el foro de uso general. También lo que notábamos es que si alguien inicia el hilo y no sigue comentando, por ahí es difícil mover el hilo a otro foro porque el hilo es uno nuevo. Entonces lo que nosotros le pedimos a los docentes es que puedan solo los comentarios. Entonces si no hacen comentarios al resto de los foros, es difícil que eso puedan complementar la tarea. Hay muchos que están pedido que intervengan al foro porque no había comentarios. Pero ha sido claro. Se te escucha como súper bajito, Marianela. No sé si todos escucharon o Ahí me escuchan mejor. apenas. Ahí me escuchan. No se escucha prácticamente. Hola, hola, ¿me escuchan? Hay un Ahí poco más. sí. Bien, no, les decía que para eso tienen que configurar el foro de uso general y mover los comentarios en la opción dividir. Pero había muchos que como no tenían movimientos, no tenían comentarios, tampoco les aparecía esa opción dividir porque no había movilidad entre las aulas. Por eso también apelamos a la solidaridad de cada uno para eso. Claro, los hilos, digamos, no tenían desarrollo, era solo un mensaje original. Son mensaje original. Sí, y respecto de lo que vos preguntabas, en la actividad de la tarea, sí, nosotros le vamos a especificar algunas cosas de cómo tiene que estar construida la tarea
por ejemplo, la cuestión de las fechas, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que la tarea tenga unas determinadas fechas y que los otros estudiantes las cumplan esas fechas para que podamos ver después hacer el seguimiento. Acá en esta tarea importante la sincronización, que no se atrasen. La tarea que estamos pidiendo es una tarea absolutamente de prueba, pueden entregar cualquier cosa, o sea, no se compliquen con la realización de la tarea. El punto es que tienen que entregar ahí lo que el compañero les pida. La tarea puede ser de cualquier tipo, pero tiene que tener una entrega. Entonces, la idea es que no se demoren en hacerla para que ustedes puedan tener la vista del calificador con las entregas, puedan descargarse la planilla y puedan seguir con el proceso que nosotros les estamos pidiendo. En el caso que tuvieran problemas para configurar la tarea como se las estamos pidiendo, bueno, ahí consúltennos en el foro del aula general y buscaremos algún recurso extra que les pueda aclarar la dificultad que están teniendo puntualmente. Yo tengo una pregunta sobre esta cuestión casi laberíntica que me resultó ver en Moodle. ¿Hay alguna visión más panorámica? Porque, por ejemplo, cuando hay que hacer la tarea sobre lo que dice el autor, y había una serie de preguntas. Yo primero tenía que hacer la pregunta para poder entrar y ver las otras. El tema es que me remite a un texto que sinceramente lo busco y a veces lo encuentro y a veces no lo encuentro. O sea, abro el donde están los textos y después tengo como que moverme por otros lugares hasta que lo vuelvo a encontrar, pero ya me perdí otra vez. ¿Hay alguna visión más panorámica de dónde encontrar los textos y las tareas y diferenciarlas? No estoy segura de entender cuál es tu dificultad, porque me estás hablando de la primera unidad, ¿no? Sí, exactamente. Yo hice un recorrido de todos. Sí. Y en el caso de, por ejemplo, tenés una primera unidad y tenés los textos, pero los textos están en otra carpeta. Regularmente, cuando yo me he encontrado trabajando en las plataformas, tengo el texto y las preguntas, por ejemplo, y ahí inmediatamente el enlace para entrar al foro. En cambio, en esta versión de Moodle me encuentro que tengo, por un lado, los textos, por otro lado, la tarea, y el modo de entrega a veces, bueno, en este caso está en la misma página, pero es como que me pierdo en dónde está cada cosa. Bueno, ahí probablemente lo que esté chocando en tu caso es alguna experiencia previa que vos hayas tenido en un aula que estaba construida de otra forma, ¿no? Con otra lógica. Acá vos vas a encontrar que nosotros, o sea, la lógica que vamos a seguir, y esto, digamos, ya lo debes haber visto en la segunda unidad también, es que tenés por un lado los materiales que son para estudiar, por otro lado las actividades, ¿sí? Y en el caso de la primera unidad, vos elegías uno de esos textos, ¿sí? Y después ibas al foro, digamos, a plantear tu intervención. En la segunda unidad, la estructura es más o menos la misma. Probablemente para vos sea distinta a la que estás acostumbrada, pero la idea es que nosotros vamos a tratar de ser consistentes con esta estructura que hemos planteado. Por un lado tenés los recursos, donde vos tenés tu material de estudio. En el caso de la segunda unidad tenés ejemplos, que es lo que yo les comentaba al principio, que los tienen que tomar así como ejemplos, no como tareas que tienen que hacer. Y una tercera etiqueta que es igual a la de la primera unidad, donde están las prácticas o las actividades, que ahí es donde vos revisas las consignas y entregás. Esas son tareas, es lo mismo que ustedes tienen que hacer ahora en la tercera unidad, que se las voy a abrir más tarde. Estas son tareas en las cuales, bueno, vos tenías que entregar el mensaje directo, la captura de la pantalla, o sea, veías las consignas, la explicación de la actividad,
y la entregabas, ¿sí? Bien, perfecto. De ahora en adelante, digamos, la estructura en principio va a ser siempre la misma. Vas a tener una parte que normalmente es la de arriba, donde tenés los recursos con los cuales vos empezás a estudiar o a revisar el tema del que se trata la unidad. Puede haber ejemplos, como va a haber también en la unidad 3, y después las actividades o las prácticas en donde vas a tener la consigna, a veces una explicación también adentro de la consigna, cuando corresponda, cuando creamos que es más fácil así. Claramente con esa explicación suele no alcanzar para, digamos, la explicación puede ser un paso a paso simplemente de algo que si no han revisado los materiales de ayuda, probablemente les resulte como muy cuesta arriba, porque les va a faltar como el sentido de la actividad. Pero bueno, eso depende de cada uno. Hay gente que puede tener más experiencia, entonces va a la actividad y ya sabe lo que tiene que hacer. Y otra gente que tiene menos experiencia y que necesita quizás interiorizarse más con la documentación sobre cada una de las actividades pedidas o para qué se hacen cada una de estas acciones, como para entender por qué se le está pidiendo lo que les pedimos, ¿no? No sé si eso responde tu duda. Bueno, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿no? De todas formas, si les surgen algunas dudas y demás, también lo siguen viendo con nosotras. Foros, de consultas. Traten de usar los foros, porque quizás la duda de uno puede ser la duda de varios o varias, entonces por ahí lo podemos solucionar de esa forma y no tanto por los mensajes privados. Bueno, Ayelen dice que quiere hablar. A ver, Ayelen. Aquí. Sí. Sí, yo tenía una consulta con respecto a los foros para revisar las consultas. Le envío un mensaje en privado porque no me da acceso para comentar. ¿Para comentar dónde? En el foro de consultas. Hay una parte que dice avisos y consultas. No me, no me dejaba generar un debate nuevo o algo así por el estilo. El foro de novedades, ustedes solo pueden responder, porque así es como funciona el foro de novedades de Moodle. En el foro que se llama consultas y avisos, en ese sí pueden crear nuevos mensajes. Entonces no sé cuál era fíjate eso, si es el foro que se llama novedades, en ese solo pueden responder los mensajes que los que somos profes en esta aula ponemos. Eso acuérdense siempre, todas las aulas de Moodle arrancan solo con un recurso activo que es el foro novedades. Ese foro tiene la limitación de que solo puede poner temas el profesor y los alumnos solo pueden contestar. Es una característica de ese foro que cuando a uno no le sirve eso, lo que tiene que hacer es ocultarlo. Entonces, en el aula nuestra ustedes tienen el foro de novedades que se comporta así y el foro consultas y avisos que a veces se añade, como hemos hecho nosotros en este caso, para diferenciar lo que es, bueno, una emisión directa del profe hacia los estudiantes sin mucha posibilidad más que de respuesta, a un foro en el que se pueden publicar mensajes y consultar. No sé si la dificultad lo tuviste en el consultas y avisos, lo revisamos porque debería haber algo mal. Justamente ahora entro a consultas y avisos y no me da ninguna opción de colocar alguna consulta. Bueno, entonces es un error de configuración, ahora lo revisamos. Porque en principio Bueno. con este foro sí no deberías tener problema en justamente poner mensajes, ¿no? Bueno, gracias.
Bueno, mientras piensan si hay alguna otra duda, ya la idea es que fuéramos cerrando para más o menos cumplir con lo que habíamos acordado. La idea sería que repitamos esta videoconferencia, sobre todo porque yo me imagino que con la unidad 3 va a haber algunas dificultades, entonces, bueno, para irnos adelantando a eso, que ustedes vayan mirando de qué se tratan las actividades, tienen un par de semanas para trabajar todo lo que se va a ver en esta unidad porque es la más larga. Entonces, quizás la semana que viene, por ahí podemos volver a abrir otra consulta con otros horarios, por si hay más gente que pueda participar si cambiamos día u hora. Y nos volvemos a encontrar, si les parece. Bárbara, gracias, Lila. Bueno, no sé entonces si hay alguna otra consulta que quieran comentar o si quieren que ya vamos cerrando. Una pregunta nada más. Si entendí bien, la próxima carpeta se va a llamar seguimiento, entonces, porque la primera que apareció fue fundamentos, la segunda comunicación, esta tercera, Seguimiento, así se va a llamar, sí. perfecto. Listo, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, bárbaro. Entonces nos seguimos leyendo en el aula y yo abro la nueva consulta para que para la semana que viene o principios de la otra hagamos otra videoconferencia. Nos vemos. Nos vemos, chao, chao. Adiós. Adiós. Buen fin de semana. Chao, gracias.